Bien, bueno, vamos con mesociclos, ¿sí? Es la segunda estructura que tiene la periodización, ¿sí? Y tiene generalidades. Tiene generalidades. La primera pregunta es, ¿para qué dividirlo? ¿Sí? ¿Para qué? Porque podemos decir, y bueno, es un mes, en vez de ponerle formalmente un nombre, mesociclo, ¿sí? Más allá de delimitar en tiempo, ¿sí? Eh, lo que se busca son puntualmente adaptaciones. ¿Se acuerdan que dentro de las adaptaciones teníamos de distintos tipos? Digamos, agudas, ¿sí? Que eran adaptaciones que se daban en el día a día, ¿sí? Adaptaciones crónicas, adaptaciones residuales, ¿sí? Dentro de las adaptaciones crónicas son adaptaciones que llevan un poquito más de tiempo y que necesitan de una acumulación de trabajo, ¿sí? Con lo cual, ahí es donde aparece el concepto de efecto retardado, que nombra Yuri Berkoyanki en Superentrenamiento, ¿sí? Que es el apoyarse sobre, o beneficiarse, mejor dicho, sobre adaptaciones producidas anteriormente. O sea, ustedes tienen que saber que todo lo que hagan en preparación física, en entrenamiento, en sí, en general, tiene un beneficio que es a mediano o largo plazo. ¿Sí? Lo que yo hago en determinadas sesiones me voy a ver beneficiado más adelante. Hay que ver qué tipo de trabajo hacemos para entender cuánto tiempo, o mejor dicho, en cuánto tiempo yo me voy a beneficiar de esto que estoy haciendo. ¿Sí? Hasta ahí estamos más o menos, ¿se va entendiendo cuál es la idea? Entonces, en líneas generales lo que se busca es adaptaciones, ¿sí? Adaptaciones crónicas. Cuando hablamos de adaptaciones crónicas, ¿sí? Estamos hablando de desarrollar o mejorar o potenciar un tipo de manifestación. Entonces yo, por ejemplo, quiero mejorar a nivel estructural, por ejemplo, la fuerza, ¿sí? O trabajar un poco la hipertrofia, o quiero ganar un poco de masa muscular, o pretendo, si el objetivo es netamente estructural, o puedo mejorar mis niveles de fuerza, esto que hablábamos, ¿se acuerdan antes cuando decíamos de trabajar sobre la parte alta de la curva? O sea, empujar el techo, mejorar los niveles de fuerza relativa, ¿sí? Mejoras en los niveles de la RFD, ¿sí? O fuerza explosiva o tasa de desarrollo de fuerza. ¿Se van acordando de estos conceptos? Si no, párenme y pregúntenme, ¿sí? Que yo se los digo. ¿Está bien? Entonces, básicamente, queremos mejorar una manifestación o varias, ¿sí? En ese mesociclo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué determina la duración del mesociclo? Porque bien, yo quiero mejorar algo, ¿sí? Una manifestación. Ahora, yo tengo que tener la coherencia y el entendimiento y el conocimiento también de saber cuánto tiempo necesito para mejorar esto. O sea, si yo no tengo base en el entrenamiento, ¿sí? Y quiero mejorar mi velocidad, tengo que entender que eso lleva tiempo y lleva mucho tiempo. No es 2 semanas, 3 semanas, no es ni siquiera un mes. ¿Sí? Entonces, en función de que nosotros entendamos qué tipo de adaptación vamos a buscar, vamos a entender cuánto tiempo nos va a llevar esto. ¿Sí? Y muchas veces pasa que algunos entrenadores obviamente o muchas veces no lo saben, entonces pretenden que nosotros, desde el rol de la preparación física, produzcamos mejoras o adaptaciones que llevan menos tiempo o que ellos creen que llevan menos tiempo del que realmente llevan. Entonces ahí están las herramientas nuestras para explicar que esto no es así, que esto lleva bastante, muchas veces más tiempo del que se cree. ¿Sí? Después, el periodo del año, ¿sí? Es decir, en qué fase me encuentro, ¿sí? No es lo mismo desarrollar o no es la misma cantidad de mesociclos acuérdense cuando habíamos dicho, un periodo general de la primera parte del año,
capaz que te dura un mes, ¿sí? Con respecto a un pequeño periodo general de la segunda mitad del año, si hacemos una pequeña pretemporada, capaz que son 2 semanas o una semana, ¿sí? Si se repite o hay una segunda parte de competencia, los mesociclos se van acortando y le van dando cada vez más prioridad a lo específico, es decir, a la competencia. ¿Sí? Y por supuesto que el nivel del o la deportista. ¿Sí? Un deportista o una deportista que tiene menos nivel, ¿sí? Necesita de mayor tiempo de darle forma a la base o a los fundamentos que después le va a dar posibilidad de buscar la forma deportiva. ¿Sí? Cuando el sujeto tiene un nivel más elevado, necesita de mayor cuota de especificidad a expensas de la generalidad. ¿Sí? Con lo cual, el periodo general es mucho más corto. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se va entendiendo esto? Sí, Mariano. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué cuestiones se tienen que dar en cuenta para que se cumplan con las metas que uno se propone en el mesociclo? ¿Sí? Y ahí tenemos una transferencia positiva de cargas, o sea, tenemos que evitar las interferencias. Hay manifestaciones de determinadas capacidades que se interfieren entre sí, caso, por ejemplo, la resistencia con la fuerza, la resistencia de características o de adaptaciones periféricas con respecto a los trabajos de fuerza, que también tienen o que producen adaptaciones periféricas, ¿sí? La armonía entre carga y recuperación, y ahí es donde yo pongo la frase así como aprieto, tengo que soltar, ¿sí? Así como aprieto, tengo que soltar. Con lo cual, si yo estoy proponiendo un entrenamiento intenso, ¿sí? Necesita un tiempo más prolongado de recuperación. Si mi entrenamiento o la carga o el estímulo que yo estoy aplicándole al sujeto es más tranquila o más suave o no tan intensa, ¿sí? Los tiempos de recuperación son más cortos. ¿Sí? Y ahí vamos de vuelta al principio de supercompensación. ¿Se acuerdan? Está ahí la imagen, donde es necesario darle un tiempo de recuperación. Si yo sigo aplicando cargas cuando el sujeto no está recuperado, su nivel va a ir decreciendo paulatinamente hasta terminar en o un sobreentrenamiento, si el sujeto tiene un nivel muy elevado, se sobreentrena, ¿sí? Y si el sujeto tiene un nivel medio bajo, se termina lesionando. ¿Sí? También tiene que haber una coherencia entre los microciclos. ¿Sí? Si yo en un microciclo trabajé una cuestión, tiene que corresponderse con el anterior y tiene que corresponderse con el que sigue. ¿Sí? Ahí vamos a verlo en las imágenes que siguen. ¿Sí? Y una continuidad sistemática, que es fundamental para el rendimiento. Acuérdense que uno de los principios más importantes para mejorar el rendimiento es el principio de continuidad. Si no hay una continuidad, no se puede mejorar. ¿Sí? Por más que el trabajo sea excelente, si no hay una continuidad, no podemos mejorar. ¿Está bien? Con lo cual, tenemos que trabajar sobre estas cuestiones de adherencia y de explicar todo esto, todos estos mecanismos de supercompensación, no tan técnicos, pero se tienen que entender. El deportista tiene que entender que hay momentos donde va a estar más cansado, donde hay momentos donde va a estar más descansado, cuando en función de que su nivel empiece a subir y aumentar, van a ser necesarios los días de descarga, que al principio, si el nivel es muy bajo, no tiene mucho sentido, ¿sí? Porque las adaptaciones tienen que ser más suaves. Ahora, en la medida que su nivel aumente, tiene que ser más agresivo, ¿sí? Y ahí también un poquito le damos pie a lo que es el principio de la periodización por bloque, ¿sí? O de carga concentrada, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahí en un par de diapositivas más adelante. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No?
Bien, ¿se va entendiendo cuál es el concepto del mesociclo? ¿Qué estamos buscando? ¿Cuánto tiempo? Por lo general, un mesociclo es un mes. Suele ser un mes. ¿Sí? Puede ser 3 semanas, pueden ser 6 semanas. Es entre 3 y 6 semanas. ¿Sí? Pero si lo generalizamos, suele ser un mes. 4 semanas de trabajo. ¿Sí? Bien, entonces, ahí tenemos varias imágenes. Principalmente, la imagen de la izquierda de arriba, sí que tenemos lo que es el principio de supercompensación que teníamos acá, pero con la salvedad de que hay porcentajes y grados de fatiga, ¿sí? Grados de fatiga. Y ahí está graficado la frase que les puse antes de que así como aprieto, debo soltar. Con lo cual, si el entrenamiento es más suave, los tiempos de recuperación son más cortos, ¿sí? Necesita de menos tiempo para recuperarse. Ahora, si yo hago un entrenamiento muy cansador, ¿sí? Supongamos un miércoles, y yo ya el viernes estoy exigiéndole al sujeto que estoy entrenando que rinda al mismo nivel del que rindió hace 2 días, bueno, eso es casi imposible, ¿sí? Si yo no entiendo sobre los tiempos de recuperación, voy a seguir exigiéndole, ¿sí? Y me voy a desligar de lo que es la responsabilidad de desarrollar el rendimiento del deportista y le voy a dar toda la responsabilidad a él o a ella. Como diciéndole, ¿cómo puede ser que no estés rindiendo? ¿Sí? Si hace 3 días o 2 días estabas haciendo esto y ahora haces la mitad o haces mucho menos. O sea, te está faltando actitud, te está faltando, bueno, todo lo que ya saben, ¿sí? Que pasa en el día a día. ¿Sí? Entonces, yo tengo que entender que si yo propongo un tipo de entrenamiento, un tipo de carga muy intensa, el sujeto necesita de tiempo de recuperación. ¿Sí? Después, cuando pasemos a microciclo, ahora en la clase que viene, van a ver que cada manifestación tiene un tiempo de recuperación, que quizás ya lo vieron en teoría del entrenamiento. Que, por ejemplo, tal manifestación tiene de 28 a 48 horas, tal manifestación tiene de 48 a 72, otra tiene de 24 a 16 horas, y así. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más puntualmente cuando empecemos a achicar y ya nos metamos en el trabajo semanal. ¿Sí? Y después en la imagen que está abajo, a la derecha, está esa coherencia, esto que hablábamos de la coherencia entre microciclos, ¿sí? La coherencia, que es cómo vamos aplicando carga y en cada microciclo se va apoyando, o cada semana se va apoyando sobre lo que se trabajó la semana anterior. ¿Sí? Pero es fundamental que haya una recuperación. Esto que hablábamos antes de la supercompensación. ¿Sí? Esto de la supercompensación se da en el día, se da en la semana, se da en el mes y se da en lo que es la temporada completa. O sea, la misma secuencia de carga-recuperación tienen que entenderla que se da en micro y en macro. Se da en el día a día, ¿sí? Y se da en el día a día, en el ejercicio, se da en la semana, en el mes y en el año. Con lo cual, hay momentos del año donde el sujeto está más óptimo para poder recibir cargas y hay momentos donde está más fatigado, más fatigada, y ahí es donde nosotros tenemos que activar lo que son procesos de recuperación. Y por eso la imagen que está arriba a la derecha y abajo a la izquierda, de lo que es la alimentación, ¿sí? Que no es para que nosotros demos una alimentación, sino para que derivemos a un profesional, ¿sí? Y la recuperación, que eso sí nos corresponde. ¿Bien? Entonces es fundamental, en la medida que busquemos más nivel, de incidir, hacer hincapié y darle la seriedad y la importancia que lo merece. ¿Sí? Es fundamental la recuperación, es fundamental. Mariam, una pregunta. Las adaptaciones se dan en el descanso, ¿no? Durante el periodo de... Las adaptaciones se dan en la recuperación. Sí. Claro, Es en la tipo como recuperación el cuando el cuerpo músculo. moviliza sus reservas para, como bien grafica ahí en el gráfico de supercompensación, para igualar y o mejorar sus reservas.
¿sí? Sí, sí, ya sea estructural o condicional, digamos, ¿no? Las dos adaptaciones. Hay algunos casos, por ejemplo, como la PAP, ¿sí? Que tiene una adaptación funcional en el momento, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la PAP? Acuérdense que eso es fundamentalmente para sujetos que tienen un nivel muy elevado. O sea, no tiene sentido hacer un método de contraste, un método complejo, método complex, en un sujeto que no tiene un nivel suficiente para producir esa adaptación momentánea, ¿sí? Lo único que vamos a conseguir es que se fatigue. Acuérdense que la PAP era sacar un beneficio de la puja entre la carga y la fatiga. O sea, una vez que pasa el periodo de fatiga, hay un aumento, ¿sí? Y ahí es donde se produce el golpe o el aumento de rendimiento, ¿sí? Pero eso es en función al nivel. Pero en líneas generales las adaptaciones se dan en los descansos, ¿sí? En la acumulación de trabajo, como uno va aplicando una carga intensa, por ejemplo, y después activa los procesos de recuperación, que son, bueno, como ahí muestran las dos imágenes, y la descarga, el concepto de descarga, ¿sí? O de puesta a punto. Van a ver que autores como Bompa nombra lo que es el concepto de tapering o de tapper, ¿sí? Que es el concepto de ir descargando para llegar de manera óptima, o que se produzca la supercompensación, en un momento determinado, ¿sí? En lo posible en la competencia. Bien, vamos a cerrar y entramos al mismo, ¿sí? Que ya queda menos de un minuto. Ahora sí. Vamos a ver las diferencias que hay entre los tipos de periodización, ¿sí? De lo que es la periodización tradicional y la periodización contemporánea, ¿sí? Si se fijan, la periodización contemporánea, los periodos son más largos, con lo cual hay mayor cantidad de mesociclos. O sea, ¿por qué creen que hay tantos mesociclos en la periodización tradicional? ¿Para qué tipo de disciplinas puede llegar a estar pensado? Acuérdense lo que habíamos hablado la clase pasada. Según el nivel del deportista Según y el el tema de la nivel, competencia, la estructura del deporte. tal cual, sí, 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 sí. Recuerden que de la forma en la que pensaban autores, bueno, como Matei, Solín, Platonov, Bompa, eran para deportes donde se competían pocas veces, o sea, la cantidad de competencia era mucho menor a lo que es hoy en día, ¿sí? Los periodos transitorios y generales eran muy largos, ¿sí? Con lo cual los deportes de invierno se hacían solamente en invierno y los de verano se hacían solamente en verano, con lo cual tenían mucho tiempo para prepararse. Había mucha cantidad de meses, básicamente, ¿sí? Por lo tanto, había mucha cantidad de mesociclos. Distinto es para lo que es la periodización contemporánea, donde la competencia se empezó a dar de manera más, por un lado, o sea, no es solamente esa cuestión, pero por un lado se empezó a competir más seguido, y por otro lado también empezaban a ver que como el nivel de los sujetos era más elevado, ¿sí? Necesitaba que los entrenamientos a ver cómo decirlo, las intenciones de producir las adaptaciones sean más intensas, con lo cual tenían que concentrar mucho más las cargas y hacerlas en menos tiempo, con lo cual todo lo que se buscaba quizás en un periodo de 4 meses, buscarlo en 2 meses, ¿sí? Y para eso el entrenamiento tiene que ser mucho más agresivo, y ahí es donde aparece la periodización por bloques. Pero bueno, terminamos con esto y ahí nos metemos con lo otro, ¿sí? Eh, ¿Creen que este tipo de metodología se puede aplicar a deportes de colaboración o oposición? O sea, si yo quiero, ¿puedo aplicarlo a un deporte de equipo? Este tipo de periodización.
de hacer un tiempo prolongado, un periodo general, un tiempo prolongado, un periodo, o un tiempo medio, un periodo especial y ya meterse en lo que es el competitivo. ¿Lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿O para qué tipo de deportista lo podrían, creen que podría ir? Quizás para deportes individuales, o sea, va mejor porque es más La individual se específico. ajusta más. Sí. Claro, en lo general también, pero bueno, deportes abiertos por ahí es más complicado las intenciones esas que decís, van adaptándose diferente. Sí, sí, sí. De hecho, van, van a ver que también, y uno de mis propósitos es que entiendan que no hay un único modelo de periodización, sino que se pueden combinar. Se puede hacer una primera parte bien rígida, bien tradicional, y en un momento donde quizás no es tan caótico y el contexto es un poco más rígido, ¿sí? Por lo general, por lo general en las pretemporadas se suele tener tiempo, ¿sí? No se cambian mucho las cosas, salvo que en deportes, por ejemplo, de los que pude ver, en vóley, por ejemplo, pasa que en división de honor se compite en el verano, con lo cual ahí es una problemática, porque en el verano perdón, en división de honor, no, pero en Liga Argentina se compite en el verano, ¿sí? No sé si diciembre, enero, febrero, y a partir de marzo ya se arranca lo que es la división de honor, ¿sí? O sea, mismos equipos que juegan división de honor pueden tener plazas para jugar en Liga Argentina, ¿sí? Para explicar más o menos. Entonces, en ese caso, todo se compacta mucho más. Y una vez que terminan la liga, ¿sí? Ya arrancan a jugar los torneos, en este caso metropolitanos, supongamos que sea Boca. Si jugó Liga Argentina, tiene que jugar División de Honor. Con lo cual, los periodos se van achicando mucho. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en un nivel un poco más bajo, donde ya sabemos que nos juntamos en enero y hasta marzo no arrancamos a competir, podemos hacerlo más rígido. ¿Sí? Incluso hasta planificar pensando en esas 8 semanas, 8 o 10 semanas. Después ya sabemos que una vez que empezamos a competir, ya se empieza a hacer en el día a día. O sea, ya la periodización empieza a ser más diaria, semanal, más microciclo a microciclo. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Avanzamos? ¿Sí? Vámonos más. Bien, y después aparece, en función a, como decíamos, la cantidad de competencias, en función al nivel de los sujetos y al lugar al que se apunta, ¿sí? La periodización tradicional se apunta o tiene pensado lo que es el deporte no tan de alto nivel, como si se apunta en lo que es la periodización más contemporánea. O sea, este tipo de autores, ¿sí? Como Isurín, como Berkoyanski, ¿sí? Como Navarro, que es el que desarrolla el ATR, ¿sí? Lo hacen pensando en el número de competencias, la necesidad de los deportistas, de los sujetos de recibir cargas que sean más intensas, de necesitar compactar las cargas y aplicarlas en menos tiempo, ¿sí? Para producir adaptaciones más agresivas, pero ojo, eso también necesita de que sean muy finos en cuanto a los procesos de recuperación. Volvemos a lo que hablábamos antes. ¿Sí? Recuerden esta imagen donde veíamos que mientras más agresivo, ¿sí? Necesitan más tiempo de recuperación. ¿Sí? Bien, entonces tomamos como modelo eh, la periodización por bloques que propone Isurín. ¿Sí? Vladimir Isurín. Ahí a la derecha, arriba, está el libro, ¿sí? Que desarrolla todos estos conceptos. Creo que se los pasé. Fíjense que tiene que estar ahí en el grupo. ¿Sí? Está muy bueno ese libro, se los recomiendo. Tiene como cuestiones generales
que propone ciclos de entrenamiento de 10 semanas de duración. O sea, en 10 semanas de duración tenemos todo compactado. ¿Sí? Tenemos 4 semanas de acumulación, que vendría a ser un símil periodo preparatorio, ¿sí? General y un poco específico también. Tenemos 4 semanas de transformación donde nos apoyamos de las adaptaciones producidas o del efecto residual que tienen los tipos de trabajo que hicimos en las semanas de acumulación, ¿sí? Que es un periodo bien específico. Y después tenemos las 2 semanas de realización, que es cuando buscamos la puesta a punto. Y ahí es donde aparece también el concepto de tupper o de tapering, ¿sí? Que es la puesta a punto. La puesta a punto para la competencia. ¿Sí? Esas 2 semanas de realización ya nos estamos preparando para competir. También, de todos modos, está pensado para lo que es el deporte individual. ¿Sí? Esto tampoco se ajusta mucho al deporte de colaboración y oposición. Tampoco. ¿Sí? Se puede llegar a ajustar más quizá con un deporte de oposición, un deporte de combate, ¿sí? Pero lo mismo, para lo que es el deporte de colaboración y oposición, no termina siendo del todo aplicable, ¿sí? De todos modos, puede pasar que dentro de la misma competencia se puedan tomar determinadas competencias como menos importantes, entre comillas, ¿sí? Y utilizar esas semanas para acumular, por ejemplo, ¿sí? Y competencias más importantes o momentos más importantes para descargar y llegar mejor físicamente. ¿Sí? Eso también se puede hacer. Otro de los objetivos es el de reducir el volumen del entrenamiento total, o sea, se le da más importancia e intensidad, el volumen se reduce entre un 10 y un 15%, ¿sí? Y tiene principios generales este tipo de periodización por bloques, ¿sí? Que, por ejemplo, concentra el entrenamiento, o sea, estimulamos las reservas de adaptación, ¿sí? Para atletas que son altamente entrenados, ¿sí? Tengan en cuenta que sus reservas se encuentran más escondidas, por así decirlo, con lo cual el entrenamiento tiene que ser más agresivo para poder estimularlas. Hay una reducción de las habilidades del contenido a trabajar, o sea, se le da más, o se hace más hincapié en lo que es lo específico, es altamente específico, lo general se lo deja, se lo deja de lado, ¿sí? Se supone que, volvemos a lo mismo, si el sujeto tiene un nivel más elevado, estamos hablando de alto rendimiento, ¿sí? No se ve favorecido de cargas generales, o sea, hace que su rendimiento baje. ¿Está bien? Se produce un desarrollo consecutivo de los contenidos del entrenamiento, con lo cual hay una secuenciación de los contenidos, aprovechando el efecto residual de cargas anteriores. ¿Sí? Cada carga le va haciendo de trampolín a la carga siguiente, ¿sí? Para poder desarrollarla. ¿Sí? Con lo cual, si una carga no se desarrolla bien, ya saben que se va a empezar a complicar más el posterior desarrollo. Los bloques del entrenamiento deben ser especializados y organizados en un orden concreto, ¿sí? Los mesociclos de acumulación, transformación y realización son el eje del modelo, con lo cual tiene que tener ese orden secuencializado estrictamente. Si no se puede cambiar los órdenes, por esto que decíamos antes del efecto residual. O sea, cada mesociclo se apoya en el que estaba atrás, ¿sí? Y le va a servir de base al que viene adelante. ¿Sí? Con lo cual no puedo trabajar manifestaciones que no tengan que ver una con la otra. ¿Sí? Ni tampoco porcentajes o tipos de carga que no se correspondan con la anterior ni con la que viene. ¿A qué voy con esto? Si yo vengo trabajando cargas del 50% y pretendo que en el próximo ciclo saltar directamente a un 90%, por dar un ejemplo
general. Faltando un hilo conductor. Entonces ahí muy probablemente haya un retroceso en el rendimiento, ¿sí? O el rendimiento parezca mucho más lejano. ¿Alguna pregunta hasta acá? Cuando dijiste reducción, Marian, de habilidades o contenidos, se refiere al volumen, ¿no? Me perdí. Sí, es que en realidad cuando hablamos de la especificidad, por ejemplo, si vos tenés que desarrollar tu resistencia a la potencia o tu resistencia a la velocidad, no tiene mucho sentido, ¿sí? Destinarle tiempo a los trabajos de fuerza de base, por ejemplo. ¿Sí? Entonces directamente ya eso lo sacás de circulación. Te metes directamente en lo que sería, no sé, los trabajos de fuerza explosiva, cargas medias altas. Y ese es tu periodo Claro, general. se prioriza lo específico, sí, Se sí. prioriza lo específico. Entonces las Está bien. cuestiones muy generales se sacan de lado. Vos fíjate que en la priorización tradicional se arrancaba con fuerza-resistencia. Fuerza-resistencia tomado con el concepto de esa época, ¿sí? Que era mucho volumen, poca velocidad. Después autores como Vadillo toman la fuerza-resistencia como la resistencia específica del deporte. Entonces la velocidad puede ser distinta. ¿Sí? Dale, Gise, cuídate, buen fin de. A eso me refiero, ¿sí? Cuando habla de altamente específico. Joya, entendí. Gracias. Bien, de nada. Vamos con lo que sigue. Creo que ya casi estamos. Ya queda poquito. Entonces, ¿qué determina el concepto de bloques? Según sus palabras. ¿Para qué están los bloques? Acuérdense que los bloques son estos. ¿Sí? Véanlo acá. ¿Sí? Es achicar. ¿Sí? Achicar la cantidad. ¿Qué marca el concepto? ¿Por qué yo quisiera achicar la cantidad de mesociclos? Es un repaso esto, no es nada nuevo, tiene que ver con lo mismo que habíamos hablado recién. ¿Sí? Lo específico, Habíamos dicho que era lo especificidad. específico, habíamos dicho que era la competencia, ¿sí? Habíamos dicho que era el nivel que tenían los deportistas, o sea, necesitan trabajar de esta forma por esas cuestiones, por la cantidad de competencia, por el poco tiempo entre una competencia y otra, ¿sí? Por el nivel, que necesitan que sean más agresivos. Por eso también las cargas concentradas. O sea, es aplicar mucha carga en un tiempo corto. ¿Sí? ¿Para qué? Para estimular las reservas. ¿Sí? Que en sujetos con nivel más elevado, las reservas están más escondidas. ¿Sí? O en menor porcentaje. ¿Sí? Por llevarlo más a lo numérico. ¿Sí? En la medida que uno va mejorando, su porcentaje de adaptación se va achicando. Ese porcentaje se empieza a achicar cada vez más. Solamente hay 3, porque la idea es justamente esto que decíamos antes, comprimir los objetivos a trabajar, ¿sí? y estar rápidamente operativo o listo para competir. Y como dijimos antes, se aplicarían a deportes individuales, a deportes de oposición, ¿sí? Y sigue complicándose en cuanto a la aplicación del deporte de colaboración-oposición. ¿Sí? Se sigue haciendo difícil. Pero bueno, puede aplicarse entendiendo que, o utilizando determinadas competiciones o competencias como parte del proceso de preparación. ¿Sí? Eso es válido también, donde pueden determinar, bueno, estos próximos 4 partidos nos vamos a dar el lujo, ¿sí? De competir bueno, no en óptimas condiciones, ¿sí? Por así decirlo. Y por último, tenemos un ejemplo de manifestaciones a trabajar en los mesociclos.
¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí en la imagen de la izquierda, arriba, tenemos en la fase de acumulación 1, ¿sí? Supongamos que vamos a hacer 2 mesociclos, hacemos 2, 2 y 1. ¿Sí? Tenemos, perdón, un microciclo de acumulación, 1 o 2 de acumulación, 2 semanas, 2 semanas de transformación y 1 de realización. ¿Está bien? Entonces, en el primero, trabajamos la fuerza máxima vía hipertrofia, o sea, buscamos objetivos estructurales. ¿Sí? En el segundo, estamos trabajando vías funcionales, ¿sí? O neurales, como bien dice ahí. En el siguiente nos apoyamos en lo que venimos trabajando y le damos un salto más, y ya en lo que es el número 2 de transformación tenemos trabajos de potencia, ¿sí? Donde trabajamos la velocidad, la RFD, la tasa de desarrollo de fuerza, y ya nos metemos en lo que es la competencia. ¿Sí? En lo que es la realización, tenemos la puesta a punto y los valores específicos de lo que vayamos a trabajar. Que en este caso igual queda medio en el aire, porque tampoco estamos diciendo qué tipo de deporte es. O sea, esto es muy, muy, muy general. Bien, esto cobra más sentido cuando decimos, bueno, tenemos que prepararnos para tal deporte, en tal fecha, ¿sí? Y de determinada forma. ¿Está bien? Bien, y en la imagen que tenemos abajo tenemos las mismas cuestiones, ¿sí? Pero sumado varias capacidades. Si tenemos la velocidad, en lo que es acumulación, transformación y realización, tenemos lo que es el aumento de la fuerza máxima y la velocidad como primer objetivo. ¿Sí? Tenemos como segundo objetivo el aumento de la resistencia especial a la velocidad. O sea, una vez que trabajamos sobre la fuerza y trabajamos sobre la velocidad, ¿sí? Tratamos de resistir esa velocidad, ¿sí? Tratar de sostenerla. Y por último, el perfeccionamiento integral de la preparación especial, que es básicamente la competencia en sí. O sea, ya nos metemos en lo que es la fuerza útil específicamente, en los tiempos y a la velocidad que nos demanda el deporte en cuestión. ¿Sí? Después tenemos, por ejemplo, un segundo objetivo, que es el aumento de la masa muscular, por ejemplo, o cuestiones estructurales. ¿Sí? Después tenemos un aumento de resistencia a la fuerza, ¿sí? Que también tiene que ver con lo que venimos trabajando del aumento de la masa muscular. ¿Sí? Y por último, la capacidad de velocidad. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, Marian, bien. Bien. De todos modos, yo no lo había pensado, pero no les pasé nunca los power que fuimos haciendo en las clases. ¿Sí? Ahora se los voy a mandar todo para que los tengan. ¿Sí? Eh, que son otros a los que ven en los videos que les paso. ¿Sí? No, son estos mismos que vemos acá. ¿Sí? Si se fijan, en el que le pasé en la semana, hay cuestiones más conceptuales generales de lo que vemos hoy. ¿Sí? De lo que son los mesociclos. Ahí se divide bien qué tiene cada uno, entonces quizás les puede servir a modo de disparador para poder estudiarlo. O sea, pueden complementar los dos PDF, el que vimos hoy y los que les pasé. ¿Sí? Y bueno, con esto ya terminamos lo de mesociclo. Queda medio en el aire, lo mismo que con macrociclo. O sea, va a empezar a cobrar un poco más de relevancia en la medida que vayamos bajándolo cada vez más, ¿sí? Porque ahora es lo mismo. Hablamos de adaptaciones, hablamos de trabajos semanales, de carga, recuperación, pero sigue quedando medio atado con alambre. ¿Sí? Pero bueno, ahora por lo menos ven que o ensamblándolo con lo que habíamos visto en macrociclo, ¿sí? Yo para mejorar o para buscar lo que es mi forma deportiva, tengo que ir acumulando trabajo, tengo que ir dándole o haciendo hincapié en lo que es los procesos de recuperación. Si se suele recomendar, por ejemplo, autores como Bompa recomiendan que en el inicio de cada mesociclo sí o sí haya una descarga. Esto es medio arbitrario, porque si venimos trabajando de manera muy básica,
quizá puede haber unas 6, 8 semanas de aumento lineal progresivo. O sea, no es que sí o sí necesitan, pero sí, por ejemplo, si terminamos un periodo general, ¿sí? Y ya nos metemos en lo que es la especificidad y venimos acumulando mucho volumen, sí está bueno que haya una descarga, ¿sí? Que haya una semana de descarga. Y mismo, si estamos terminando lo que es una pretemporada, está bueno que antes de arrancar a competir, también antes del periodo competitivo, haya una descarga. ¿Sí? Pero no es que sí o sí en cada mes tiene que haber una descarga. Si eso es en función, volvemos a lo mismo, al tipo de deportista, al nivel que tengan, ¿sí? Y a lo que demanda en ese momento. O sea, en deportistas con nivel más elevado va a necesitar más de esa descarga. En el nivel medio-bajo se puede trabajar suave con un aumento progresivo. ¿Sí? Pero está bueno que vayan viendo y visualizando los tipos de aumentos de la carga que habíamos visto en la primera clase, esa de planificación, que teníamos lineal, lineal inversa, ¿sí? Ondulada, ¿sí? Y eso puede ir variando. ¿Sí? Así como los modelos se pueden combinar, esos tipos de aumentos se pueden combinar. O sea, pueden hacer un primer mes de aumento lineal y después empezar a trabajar de manera ondulada. ¿Sí? Eso como para que lo vayan pensando y visualizándolo. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta, algo? Como para despejar, ¿no? No, Mario, ¿Nada? creo ¿Estamos que bien? bien. No Bueno, estuvo con alambre, para mí me sirve. Lo que dijiste estuvo bien, o sea, se adapta bien a lo que hacemos. ¿qué cosa? No, que dijiste que estaba como así muy al aire el tema Claro, este. porque queda el concepto como que vos decís, bueno, está bien, esos ciclos, tanto tiempo, carga, recuperación, pero viste, cuando querés bajarlo, en la clase que viene se va a ver bien claro, porque ahí básicamente vamos a bajar el trabajo semanal, viste, ahí ya pone lunes, martes, miércoles, y ves cómo trabajar eso, ahí empiezan a entender cómo se empieza a coordinar ese principio de supercompensación dentro de la semana y dentro del mes. O sea, cómo eso se va alternando en la semana y se alterna con el mes y se alterna perdón, y se ensambla a lo que son los periodos, y cómo uno va buscando ese tipo de adaptaciones. Entonces, creo que el concepto clave o el más aplicable es el de microciclo, ¿sí? Que es el que más se suele bajar. ¿Sí? Entonces, yo creo que en la clase que viene va a quedar más resueltas algunas dudas o algunas cuestiones que van quedando y se van acarreando clase a clase. ¿Sí? Pero bueno, básicamente por estas cosas quería que podamos vernos y que consulten, ¿sí? Porque si no yo puedo pasarle los conceptos esto mismo que les pasé, de cuánto tiempo dura, qué tipo de adaptaciones buscamos, pero en definitiva ven que no nos casamos con ningún tipo de modelo. Se pueden usar los dos modelos, se pueden usar todos los tipos de aumentos de carga, o sea, no hay dilema acá. ¿Sí? Se puede utilizar todas las herramientas. Creo que eso es lo que busco, ¿sí? Que abran la cabeza y no se casen con ningún tipo de modelo. ¿Sí? Bueno, los veo el viernes que viene. ¿Sí? Muchas gracias por la atención, por estar. Cuídense. Y cualquier duda que tengan, lo que necesiten, ¿sí? Por favor, me pregunten, ¿sí? Manden en el grupo, ya saben, estoy para lo que necesiten. ¿Vale? Les mando un abrazo grande, buen fin de semana, cuídense. Chao, Buen profe, fin nos de, Mario. vemos. Chao, Chao, chao. Marian, gracias. Fin de- No, profe.